Dios te bendiga en este día. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos encontrarnos a través de este medio, un medio que también entendemos Dios nos ha permitido poder llegar a cada familia, a cada hogar o al lugar donde te encuentres. Y para nosotros es un gozo poder estar contigo en este día. Damos gracias al Señor por eso. Antes de ir a la palabra del Señor, recordemos siempre todo esto que el gobierno nos viene diciendo, nos viene anticipando y nos viene guiando. Así que te invito a seguir haciéndolo en tu casa, en tu familia. Seguimos esta consigna, quédate en casa. Y es preventivo y sin duda prevenimos todo tipo de contagios y demás. Así que, bueno, lo quería dejar presente también. Dicho esto, vamos a ir a la palabra del Señor y te voy a invitar a que puedas estar abriendo en el libro de Juan. Una vez más, estuvimos reflexionando el domingo pasado sobre el libro de Juan y lo volveremos a hacer. En este caso estaremos en el capítulo 14 y si bien vamos a observar un poquito entre el capítulo 14 y el capítulo 16 y ahí vamos a encontrar nosotros algo particular que toma el evangelista Juan para decírnoslo. Desde el capítulo 13 nosotros vamos a encontrar que la noche que Jesús fue entregado, esa noche que Jesús lava los pies de sus discípulos, esa noche que Él lo que hace es también terminar orando. En el medio, Juan va a tomar 2 capítulos, lo que se denomina un discurso de despedida. Jesús está despidiendo y tiene que ver este discurso de despedida, que algunos comentaristas dicen que son 3, pero en realidad tiene que ver con un discurso de despedida. Todos los comentaristas están de acuerdo en esto. En este discurso de despedida, en particular los versículos 14, 15 y 16, Jesús claramente les va a decir que ya no va a estar con ellos. Jesús va a salir de este mundo, va a regresar de otra manera, pero ya no va a estar más físicamente de la manera como ellos lo han conocido hasta este tiempo. Pero en esta despedida o en este discurso de despedida de Jesús, los discípulos van a entrar en crisis. Por eso Jesús les va a decir, no se turbe vuestro corazón. En el medio los discípulos van a pedir señales, muéstranos al Padre. En el medio de estos discípulos le preguntarán, y Jesús va a ir respondiendo y enseñando a través de estos capítulos que nosotros tenemos, va a ir enseñando y va a dejar algo como una herencia. Y sobre esto me quiero detener antes de ir al texto que vamos a leer. Jesús, entre las cosas que les va a dejar como herencia, les va a dejar su paz. Esa paz. Y la paz, más allá de ser un deseo universal, la paz hoy mismo se ve alterada. Hoy mismo la paz es algo que siempre se va a estar buscando. Una breve definición de paz, o uno de los aspectos de la paz, tiene que ver con un estado a nivel social o personal en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. Creo que esto sucede en estos días. Nos estamos dando cuenta de la unidad que somos, nos estamos dando cuenta de que el mundo es chico, nos estamos dando cuenta de que todos pertenecemos a la raza humana
y de que la paz se ve alterada. Pero vamos a mirar un texto de la palabra de Dios que nos va a hablar de la paz de Dios. Es por eso que te invito, vamos a leer en este día en Juan capítulo 14, versículo 27. Dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Como dije recién, Jesús está en su discurso de despedida. Jesús les anuncia que dejará esta tierra. Por eso, en los primeros versículos del capítulo 14, va Jesús a entender el corazón de ellos. Les va a decir: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es un discurso de despedida. Los discursos bíblicos de despedida, o aún encontramos algunos discursos intertestamentarios de despedida, tienen algunas connotaciones en común. Tal vez, para que sea un ejemplo claro para nosotros, podemos mirar el discurso de despedida de Moisés, que son 5 escritos, 5 dichos de Moisés en el Monte Nebo, donde él se va a estar despidiendo. Es todo el libro de Deuteronomio y también es un discurso de despedida. En todo discurso de despedida, el que va a morir se tiene que despedir. Moisés se despide. Jesús está despidiendo de los suyos. Se despiden de aquellos que son sus seguidores, se despiden de sus parientes, se despiden del pueblo, se van despidiendo, anuncian la muerte. Moisés lo hace, Jesús lo hace, van anunciando la muerte. Y luego, entre las cosas que hacen es señalar, observar para con aquellos seguidores lo que ellos tienen que hacer. Generalmente se trata de un modo de conducta conforme a la ley, que se verá acompañada de recompensas, el amor fraternal y la unión de la comunidad. Son temas. Recordemos Moisés cuando dice: escoge pues la vida para que te alcancen estas bendiciones de Dios. Son estas palabras, esta conducta conforme a la ley. Jesús, en su despedida, les va a decir: ustedes tienen que seguir mis palabras. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Siempre hay una connotación, y en algunos casos, como lo encontramos en Deuteronomio, vamos a ver que hay alguna indicación para alguno de ellos. En este caso, en Deuteronomio lo vamos a encontrar de Moisés para con Josué. La mirada, si bien en el discurso de despedida está en una connotación del pasado, y siempre hay un recuerdo a las leyes del pasado, siempre estará la mirada en lo que ellos tienen que hacer por delante, lo que ellos tienen que seguir. Es en este ámbito donde Jesús les va a decir: separados de mí nada pueden hacer. Es Jesús donde les va a decir a ellos que tienen que llevar frutos, y ese fruto tiene que permanecer. Tiene que ver con una mirada hacia el futuro. Jesús va a prometer algo en estos capítulos. Va a prometer la asistencia del Consolador, del Espíritu Santo. Va a prometer que Él vendrá en su nombre y que les hará recordar sus propias palabras. Pero Juan introduce en este discurso de despedidas 2 grandes novedades en la estructura tradicional. 2 grandes novedades.
La primera novedad que introduce Juan es que Jesús anuncia que Él regresará, que Él volverá. En los discursos de despedida, quien se despide no regresa. Jesús anuncia que Él va a regresar. Él va a decir, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vengo a vosotros, dice otra versión. Y uno al mirar esto encuentra de que Jesús va a volver. Esto es algo nuevo, esto es algo que plantea Juan, esto es algo que plantea solamente este evangelista. O sea que la despedida de Jesús se transforma en un hasta luego. Yo vengo y voy a venir de otra manera. Y sobre eso vamos a estar hablando un poco más al final de esta palabra en este día. La segunda gran novedad que plantea el evangelista tiene que ver con lo que Jesús anuncia que les deja como una herencia. Y entre la herencia que le deja Jesús, les va a dejar su paz. Yo me voy, va a decir Jesús. Yo me voy a ir, pero hay algo que va a quedar como herencia para ustedes, la paz. La paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy, dijo Jesús. Al despedirse de los suyos, Jesús les deja una herencia de paz a sus seguidores. Esta paz de Dios que Él dijo, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Otra versión va a decir, os dejo la paz. Jesús diciendo, os dejo la paz. Es mi paz la que yo os doy. No es a la manera del mundo como yo os la doy. Que vuestro corazón no se turbe ni se espante. Es una herencia para sus discípulos. Es una herencia para todos los discípulos que seguimos a Jesús. Una herencia que Él nos deja a nosotros y que te la quiere dejar en este día también a vos. Se despiden y entre esta herencia le deja la paz. Y en esta herencia que deja, Jesús va a usar una comparación por contraste. Yo no dejo esta paz y esta paz no es igual a la paz que deja el mundo. Si eres un lector de la Biblia, sin duda sabrás de que muchas veces encontramos contrastes para definir ricos, pobres, sabios, necios, luz, oscuridad. Jesús utiliza un contraste para definir su paz. ¿Cuál es su paz? ¿Cuál es la paz? ¿Cuál es la paz que Jesús deja? ¿Cuál es la que Él deja como herencia? Te dejo esa pregunta ahí por un momento. Y ahora te pregunto, a vos que estás escuchando en este día, ¿qué evoca para vos la palabra paz? ¿Qué es para ti la paz? ¿Lo has pensado? ¿Lo puedes pensar? ¿Qué es la paz? Algo tan anhelado. ¿La paz es bienestar? ¿La paz es satisfacción? Tal vez para alguien la paz sea estar satisfecho. ¿La paz es libertad de perturbaciones o preocupaciones? ¿La paz es prosperidad? Tal vez alguno dirá, si yo tengo prosperidad, si tuviese prosperidad, ¿tendría paz? La paz es recuperar la salud. ¿Qué es la paz? No tener conflictos o tener descanso porque estamos agobiados. ¿Qué es la paz? ¿O qué es la paz para ti? ¿Y cuál es la paz que Dios propone? Esta herencia que Dios da a sus discípulos. Tal vez las cosas que acabo de nombrar estén incluidas en la paz. Tal vez. Pero Jesús es
un hombre judío. Jesús no solo es Dios, es hombre, y es hombre que pertenece a una nación. Y Jesús, cuando habla de paz, está hablando de la paz de Dios, el Shalom de Yahvé. Y cuando una persona conoce la paz, que en término hebreo es Shalom, es una paz mucho más amplia, mucho más holística que solamente tener tranquilidad. El término Shalom significa ausencia de mal, pero también significa presencia de bien. Y hablo de presencia. Esa presencia connota a alguien. El Shalom tiene que ver con el contentamiento de la vida. Es el contentamiento, es el vivir contento. El Shalom denota un estado de seguridad y de paz interior y de salud mental. El Shalom es mucho más profundo. Y Jesús, como Hijo de Dios y como hombre que pertenece a una nación, Él va a decir: yo les dejo esta paz que pertenece a Dios. Por eso uno tiene que repreguntarse qué sentido tiene esta palabra en boca de Jesús. Al dejar a sus discípulos, Jesús no les desea la paz. Muchas veces nosotros podemos hacer eso: te deseo la paz. Jesús no desea la paz. Jesús la da a la paz. Jesús da la paz y se las deja como una herencia e insiste: es mi paz la que yo les doy. Por lo tanto, es algo concreto lo que Dios da. Jesús se dispone a dar una paz que solo Dios puede conceder. Es la paz de Dios. Es el Shalom de Yahvé. Es la paz del Señor. Es la paz que Jesús da al mundo. Y como consecuencia de esa paz, son palabras de Jesús: no se tiene que turbar el corazón de ellos, porque yo les estoy dejando algo. Yo no doy la paz como la da el mundo. No se tiene que turbar vuestro corazón, no tiene que tener miedo. La paz de Dios es una paz distinta. Es una paz que, llegando al final de este capítulo 14, nos recuerda cómo comienza el capítulo 14 también, diciendo: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Tantos salmos hay, tantos salmos que tienen que ver con la intranquilidad, y a veces el salmista se lo decía a él mismo. Salmo 42, Salmo 43: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? No se turbe vuestro corazón, dice Jesús. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Esperar en Dios, porque aún hay que alabarle. Por eso debemos preguntarnos. En este día yo debo preguntarme: ¿cuál es la paz de Dios? ¿Cuál es la que el mundo da? Parece que ambos ofrecen una paz distinta. Cuando Jesús habla del mundo, habla de la sociedad, habla de la cultura, habla del momento que Él estaba viviendo, y sin duda eso es trasladable a nosotros hoy, nuestra cultura, nuestro lugar, donde tal vez no se encuentre la paz. Pero el Maestro estaba estableciendo algo distinto. Él no daría ausencias de circunstancias difíciles. Él no daría eso. Él da su paz dentro de esas circunstancias. Fue Jesús mismo quien les dijo a sus discípulos: van a ser perseguidos, que van a tener aflicción, pero que tienen que confiar que Él ha vencido al mundo. Por lo tanto, la paz que Jesús da tiene que ver con una paz de presencia. La paz que Dios da es una persona, y la persona es Jesucristo mismo. Bendito sea nuestro Dios. Cuando uno observa la palabra del Señor, encontramos en Juan 16:33 un poco lo que decía recién dentro del discurso de despedida: estas cosas les he hablado para que en mí, Jesús dice, en mí tengan
paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero quien en Cristo, para que en mí tengan paz, dijo Jesús, quien está en Cristo con su presencia, la paz de Dios, es algo que se evidencia internamente. Para que en mí tengáis paz. Es ahí donde yo tengo que preguntarme, ¿estoy en Cristo? Si estoy en Cristo, quien está en Cristo está con Cristo. Y si estamos con Cristo, Cristo está por nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Su palabra es esa palabra que viene a nuestra vida cuando Cristo está en nuestra vida. Por eso la paz es una persona, la paz es Jesucristo, que hoy, en este día, está llegando a tu vida para que esa paz también la tengas como herencia. El seguidor de Jesús sabe que la presencia de Dios es el factor fundamental para tener una paz interior. Es la presencia de Jesús. Es justamente que esté Él. No es una negación de la realidad. No negamos la realidad. No pretendemos cerrar nuestros ojos a la realidad. Más bien es abrir los ojos a la realidad, pero con nuestra mirada en Jesús, con nuestra fe puesta en Cristo y con una paz perdurable en nuestro corazón. La paz de Dios tampoco es un escape a la realidad. No nos quedamos paralizados, ni nos han quitado de algún modo los sentimientos de dolor o de luchar. No, Señor, en este tiempo sentimos dolor por nuestro mundo, por nuestra nación, por nuestros vecinos, por nuestros hermanos, y luchamos por ellos. No tiene que ver con la ausencia de eso. La paz no adormece los sentidos, tampoco elimina nuestra responsabilidad para enfrentar esos asuntos, esas circunstancias que tenemos hoy. Al contrario, la paz de Dios es el cimiento, es una roca sólida en Cristo que nos refuerza internamente para que a pesar de nuestras lágrimas que derramamos o la tristeza que tengamos, sepamos que Cristo está con nosotros, que Él tiene el control y su paz siempre saldrá a la superficie en nuestros corazones. La paz de Dios se da por medio de su presencia y se evidencia con señales en nuestra vida. Y esa señal muchas veces no las podemos entender. Es la paz de Dios. Y ahí está, la paz del Señor. Y hay circunstancias, y hay situaciones difíciles, pero sabemos quién está con nosotros. Y ahí está su paz, porque Jesús dijo, yo se las dejo. Es esa herencia que yo les dejo a ustedes, mis discípulos. Y se evidencia. Todos los hijos de Dios sufrimos tormentas. Toda sociedad sufre tormentas. Pero en esa etapa de tormentas vemos cómo los hombres de Dios mantienen la paz. Trataba de mirar la palabra del Señor. Y una de las cartas del apóstol Pablo, la carta a los Filipenses, una carta carcelaria. Pablo está preso, pero en esa carta carcelaria, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hace dos cosas. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra vez es Jesús mismo, en mí tendréis paz. Y cuando uno mira esto, es esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hace un par de años atrás sucedió que en un vuelo en el cual estaba llegando a Madrid, en España, hubo una gran tormenta. Había una gran tormenta en ese momento.
Hay algunos que les toca en el medio para que no puedan ver la tormenta. A mí me tocó al lado de la ventanilla. Parece que tenía que verla en vivo y en directo. Recuerdo que el avión empezó a moverse mucho, era mucha la tormenta. Y en un momento, en ese viaje y en ese querer aterrizar, recuerdo que se escuchaban llantos, que se escuchaban gritos, otros se descompusieron. Y yo miraba por la ventanilla que tenía y al costado veía cómo llovía intensamente. Y solamente al mirar eso y al observar cómo se movía el avión, decía: Señor, te doy gracias, porque si hasta aquí tú has permitido que esté, a ti sea la gloria. Una paz que ni yo podía entender. Se darán cuenta que el avión no se estrelló, ¿no? Acá estoy. Sí salió de ese lugar de la tormenta y aterrizamos unos 40 minutos después. Pero es esa paz que Dios da. La paz del creyente no se puede entender, es algo de Dios, es algo celestial, es la paz que Dios da. Es la paz que da Cristo, que la dejó por herencia a sus discípulos en medio de los problemas. Y es asombroso pensar que el apóstol, estando en prisión, le dijera a los que estaban libres que no estén ansiosos, que la paz de Dios los va a guardar sus corazones, va a guardar sus pensamientos. Y la Biblia habla del corazón como el lugar donde se acentúan nuestras emociones. Y cuando está la paz de Dios, la angustia, la aflicción, la tristeza, la congoja, el desconsuelo o el agobio no tienen lugar. Lo que tiene lugar es la paz de Cristo. Tampoco tiene lugar la sofocación, la inquietud o la ansiedad o la desazón o la intranquilidad, porque la paz de Cristo guarda mi corazón. Pero no solo guarda mi corazón, guarda también mis pensamientos, mi modo de pensar, mi modo de entender la vida. Y es ahí donde el mismo apóstol Pablo deja 8 filtros para que nosotros podamos cuidar nuestra mente en la paz de Cristo. Por eso el versículo 8 va a decir: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y yo tengo que incorporar pensamientos a mi vida, que tengo que pasarle el filtro: es bueno, es justo, es amable, es digno de alabanza lo que yo estoy pensando. Si así no es, tengo que desecharlo. Y la paz de Dios estará por sobre todo esto. La paz de Dios es para vos que en este día estás oyendo la palabra de Dios. No es casualidad que tal vez en un momento de intranquilidad estés oyendo un mensaje de paz. La paz es Cristo, es Dios queriendo llenarte de su paz, dejártela como herencia. La paz de Dios, esa paz que va a incluir a todos aquellos que quieran seguirle a Jesús. Se extiende a toda persona como su Salvador, aquel que se arrepiente de sus pecados, aquel que reconoce a Jesús como Señor y como Salvador de su vida, que sigue una vida de obediencia. Hay una herencia de Dios, una herencia de paz. Y esa paz está disponible para ti en este día. Vamos a mirarlo a esto desde otros ángulos. ¿Cómo podemos llegar a perder esa paz que Dios da a nuestro corazón? Para aquellos que somos seguidores de Jesús, también podemos ver que esta herencia de paz puede ser extraviada. Y no debemos perder la
paz de Dios en este tiempo. De hecho, somos llamados a ser transmisores de la misma. Ya vamos a llegar brevemente a este punto. Pero cuando me desenfoco de Dios, cuando me desenfoco de la mirada en Cristo, como dice el autor a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, y cuando mi mirada solamente la pongo en las circunstancias que estoy viviendo en este tiempo, puede ser un lugar donde comienza a turbarse mi corazón. Si en mi caso puedo solamente observar las noticias y las cosas que suceden hoy, y vamos a encontrar la voz de la ciudad, la voz de la nación, y contabilizando aquellas personas que han fallecido solamente y los contagiados, puedo llegar a desenfocar mi mirada. Y mi mirada tiene que estar en Dios. Por eso Jesús les dijo: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Hay que saber creer en Dios sobre todas las cosas para cuidar la paz que Dios nos ha dado como herencia. Y hay que esas creencias mirarlas, observarlas a la luz de la historia. Y es creer, en primer lugar, de que Dios es soberano. No hay nada que esté ocurriendo que no esté a los ojos del Señor. Dios es soberano y hay que reconocer esta verdad en la soberanía del Señor. Hay personas que viven y ¿qué pasará? ¿Y qué pasará con lo que venga y cuando se vaya esta epidemia? Cristo es soberano, Cristo ya transitó ese camino, Cristo te espera del otro lado, Cristo te acompaña mientras tanto. Y mientras tanto te va dando esa paz que tenés como herencia. Es ahí cuando uno tiene que recordar la palabra del Señor. Muchos de ustedes que me escuchan en este día recordarán ese salmo precioso, el Salmo 91. Y tal vez lo tenés ahí y estás con la Biblia abierta escuchando esta palabra. Te invito a buscarlo. Busca ahí. Aquellos que todavía no conocen mucho de la Biblia, ábrala más o menos a la mitad. Ahí va a encontrar el libro de los Salmos. Y el Salmo 91 va a hablar del cuidado y la protección de Dios, de que Dios es soberano. Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? En esta circunstancia hay que confiar en Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Escucha esta palabra de Dios: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En el nombre de Jesús, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, dice Dios. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es Dios quien dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este es un cántico a la paz de Dios con nosotros como herencia. Dios es nuestro protector. Dios es tu protector en este día. Todo lo que experimentamos como males, bendito sea nuestro Dios, el Señor puede convertir en un eterno bien todo lo mal, porque a los que aman a Dios, todas las cosas
le ayudan a bien. Hay que confiar en el Señor, de que Dios es soberano, pero que también Dios es proveedor. Dios en su soberanía sabe de las necesidades que nosotros tenemos hoy. ¿Cuál es la ausencia? ¿Cuál es aquello que me está faltando? Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, el versículo 10, la segunda parte: pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Él es el que sacó agua de la roca en Éxodo 17. Él es el que alimentó al profeta con los cuervos en Primera de Reyes. Él es el que multiplicó los panes, los peces. Él es el que abasteció con aceite y harina más de un año a una viuda. Él es Dios. Él es el proveedor. Hay que confiar en Dios y hay que confiar, como decía el apóstol Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, es el poder de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Y también puedes decir amén en tu casa, porque así es Dios. Amén. Así es. Dios es un Dios de propósitos, y todo lo que sucede en este tiempo es porque Dios así lo ha permitido. Pero en esto que está sucediendo, Dios tiene un plan de paz para tu vida en este tiempo. Un plan de paz personal, un plan de paz de recibir a Cristo, y Dios dándote esa herencia de paz. Pero en este tiempo se tiene que llevar adelante su paz. Yo volveré, dijo Jesús. No solamente dijo, les doy la paz. Yo volveré, y volveré a través de la obra del Espíritu. Y volveré a través de la obra del Espíritu en ustedes. Y es ahí donde cada uno de nosotros se transforma en un pacificador de la paz de Dios. ¿Es usted un pacificador en su casa, en su vecindario, en su sociedad? ¿Es un pacificador? ¿Puede reconocer que hoy su familia necesita paz? ¿Que su vida necesita paz? ¿Que su barrio necesita paz? ¿Y puede reconocer de que Dios tiene planes para usted en este día como un pacificador? Cristo dijo, yo volveré. Volveré a través de la obra del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que se transforma y nos transformamos en aquellos pacedores, en aquellos pacificadores que llevamos la paz de Dios. Jesús dijo en el monte de las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurado tú, varón, mujer, si eres un pacificador en este tiempo. Sin duda es porque tienes la paz de Dios como herencia. Romanos en el capítulo 12 va a decir, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. También el libro a los Romanos va a decir en el capítulo 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Los pacificadores son aprobados por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Son los pacificadores. Pablo lo decía también a los efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos
en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Esa paz que solamente Dios da como herencia, que puedo llevarlo adelante. La paz es un fruto del Espíritu. Por eso lo decía desde este lado. Y Cristo es quien garantiza esa paz en nuestro corazón. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Pero Isaías nos va a mostrar el sacrificio de Cristo en Isaías 53. Mas Él, Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso Él puede dar esa paz. Quiero concluir en este día esta palabra diciéndote que hay algo que nosotros debemos hacer: recibir la herencia de Cristo y perseverar en el pensamiento para que la paz de Dios esté en nuestra vida. Y acompáñame solamente en un pasaje más, en Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hay algo que debemos hacer todos nosotros, y lo que tenemos que hacer es perseverar con nuestros pensamientos en Jesús. Cuando hay algo que nosotros pensamos y ese algo es una persona, esa persona está con nosotros. Jesús está contigo. Jesús está en este tiempo y quiere ser tu herencia. La paz de Dios sigue siendo diferente a la paz del mundo, porque la paz de Dios es una persona y se llama Jesús, que hoy quiere entrar en tu vida. Vamos a orar en este tiempo y luego de eso te voy a leer la palabra de Dios simplemente para que puedas recibir la paz de Dios en tu hogar. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, inclina tu rostro y vamos a buscar al Dios de paz. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este día, Señor, he abierto tu palabra una vez más. Tu palabra es verdad. Pero en este día, Señor Dios, nos has hablado de tu paz, esta paz tan necesaria en este tiempo y siempre en nuestra vida. Esta paz que tú mismo dijiste, yo la dejo, yo la doy y la doy como herencia. En este discurso de despedida, tú la dejas y la dejas para nosotros, tus seguidores. Y la paz de Cristo es la persona de Jesucristo. Y Señor Dios, yo te ruego que muchas personas que puedan estar escuchando esta palabra estén abiertas en este momento a la obra del Espíritu Santo para que Cristo mismo venga a su vida y la paz de Dios inunde todo su ser. Señor amado, en tu nombre, Jesús, yo te ruego por nuestras familias, te ruego por nuestra sociedad, te ruego por nuestra nación, te ruego por nuestro mundo. Señor amado, soberano Dios, proveedor Dios, ven con tu paz, trae tranquilidad en todo tiempo y en cada momento, y sea tu nombre bendito, para que tu nombre siga siendo alabado y glorificado. Gracias, mi Señor. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras vas terminando, quisiera que
puedas escuchar esta palabra en Primera Tesalonicenses. Así se despedían los escritores y así me quiero despedir en este día. Y el mismo Dios de paz te santifique por completo todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado y sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. También te dejo 1 Corintios, capítulo 14, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias y a todos los santos. Paz sea a vosotros. Te invito entonces a poder escuchar un himno precioso. Paz, paz, cuán dulce paz. Dios te bendiga. Dígale conmigo: Señor, gracias por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dice así: en el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. A ver, acompáñenme. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre todo mi ser en sus ondas de amor celestial. Levanta tus manos, levanta tu voz y cántalo conmigo. Es paz, 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 cuán dulce paz, cuando es aquella que el Padre me da, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre todo mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en
en sus ondas de amor celestial. Gracias, Señor, por tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos da felicidad.